Un estudio publicado por el gobierno alemán indica que Europa debería de restringir la entrada al mercado de electrolizadores a los equipos chinos. Desde luego hoy no vamos a entrar a valorar si preferimos una transición energética barata, pero dependiente de terceras potencias, como puede ser el caso de la China, o si por el contrario preferimos desarrollar una tecnología propia, aunque pueda venir a un coste más caro y a un tiempo más tardío. Por el contrario, hoy lo que sí que vamos a hacer es hablar con un auténtico pionero, un auténtico líder del mercado de los electrolizadores aquí en España y seguro que pronto también a nivel europeo, que no es otro que H2 Grem. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Buenos días a todos. Estamos hoy con Mario Carrero y Luis Acristán, CEO y responsable de desarrollo de negocio en H2 Grem o H2 Green, ya nos diréis ahora cómo se dice. Y además estamos en un episodio tremendamente especial para nosotros porque es la primera vez que lo grabamos con los invitados en directo, en presencial. Y es que yo creo que hoy, Javi, ya después de haber visitado la fábrica de H2 Green, en lugar de decir bienvenidos al podcast del hidrógeno, lo que debemos hacer es decir muchas gracias, Mario, muchas gracias, Luis, por darnos la bienvenida a vuestra fábrica. Muchas gracias a vosotros por venir. Es un placer haber conseguido esta visita después de tanto tiempo. Como habéis podido ver, de momento la fábrica existe. Estamos en Segovia y... Bueno, yo empiezo con la presentación de H2 Green, H2 Green. Green. Bueno, H2 Green Global Solution empezó en julio del 2020 bajo el programa de emprendimiento de Nagas Emprende. Seguidamente se han ido incorporando nuevos socios como Techniker y la última incorporación como socio mayoritario ha sido con Barry en el año 2022. H2 Green nace con el propósito de ser fabricante de referencia en electrolizadores PEM en España. Desde 2020 hasta ahora pues hemos pasado de hacer equipitos pequeños de 6 kilovatios a hacer equipos de 100 kilovatios y en este año con el firme propósito de fabricar el primer electrolizador de 1 megavatio. Eso es un poco el nacimiento y el objetivo con el que nació H2 Green. Estupendo, pues yo me sumo al agradecimiento de Bryce, daros las gracias por abrirnos las puertas de vuestra planta. Damos fe que efectivamente aquí se están fabricando electrolizadores y la verdad que es una gozada ver cómo trabajáis. Mi primera pregunta era un poco relacionándolo a lo que habéis comentado. Tenéis, bueno, que esto para vosotros no es algo nuevo, que el boom del hidrógeno nos ha pillado de nuevas y que ya lleváis muchos años trabajando en él. Nos gustaría que nos contarais algo más del background que tenéis cada uno en este sector. Bueno, sí, empiezo yo. Yo empecé en el mundo del hidrógeno en 2002 en una fábrica, una compañía que pensaba hacer componentes para pila de combustible. Como todos sabemos, este mundo del hidrógeno ha habido como 3 picos en los que se decía que ya estaba aquí y venía para llegar. Uno fue aproximadamente en 2004, en el que nosotros íbamos a hacer componentes para pilas de combustible y de la noche a la mañana todo este boom desapareció. El hidrógeno desapareció del mundo. Otro fue alrededor de 2007, en el que sucedió algo parecido. Y hasta estos días. En todo este trayecto, pues en mi vida he ido desarrollando y fabricando electrolizadores primero de muy pequeño tamaño. Lo normal era fabricar demostradores de 60 vatios, en la que los equipos eran totalmente funcionales, pero eran 60 vatios.
A partir de 2018-2019 ya se empezó a oír que el hidrógeno era la alternativa a esa descarbonización que todo el mundo pretende, y a partir de ahí, en 2020, como os he dicho antes, se formó H2Green, y en estos 3 años hemos pasado de hacer demostradores a hacer equipos totalmente industriales. ¿Por qué decidimos hacer electrolizadores en España? Porque estamos convencidos de que somos la mejor alternativa para todos estos proyectos que se están haciendo ahora mismo en España en niveles desde 50 kilovatios, 25 kilovatios hasta el megavatio. Entonces yo creo que hemos encontrado un nicho de mercado en el que somos bastante competitivos. Muy bien, pues si os parece, Luis, dale tú también a tu recorrido y ahora ya entramos en por qué fabricáis estos electrolizadores. Yo me conecté de manera indirecta, estaba trabajando en una ingeniería fuera de España. Empecé a leer y a ver cuáles eran los sistemas de almacenamiento de energía. Una tarde de agosto, para ver cómo desconectaba mi casa de la red, empecé a leer pues, todo el tema de baterías, flywheels, aire comprimido, y empecé a leer de hidrógeno. Me gustó, me sedujo y empecé a leer. Atendía un par de charlas y seminarios, y luego hice en 2015 uno de los cursos iniciales que había en España del hidrógeno. Y me sumé entonces a nivel individual, como socio individual, a la Asociación Española del Hidrógeno. A mi regreso a España estuve trabajando en una empresa que comercializaba a mercado directamente equipos funcionales de hidrógeno, y bueno, esta empresa, pues, como startup, en un momento en el que no existía un mercado, tuvo que cerrar, y pues hacia finales de 2018 entré en contacto con Mario, y bueno, de manera altruista empezamos a montar un poco la parte más comercial y más puertas hacia afuera de la empresa. Oficialmente yo entré en H2Green en 2021, cuando ya había una necesidad real de un mercado existente para poder empezar a vender equipos. Porque anteriormente, lo habéis leído vosotros, lo está viendo todo el mundo, lo ha habido todo el mundo que está en el mercado. Ha habido mucho más papel que electrolizador. Entonces, bueno, pues ahí es donde ya entré, y desde entonces sin parar en H2Green con muchísimas ideas, muchísima gana, y creemos todos, y por eso estamos aquí con mucha proyección. Sí. En el mercado. Sí, la verdad que estamos totalmente de acuerdo. Y lo comentaba antes Mario, que os decantasteis por fabricar electrolizadores, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Efectivamente, como he dicho antes, en todo este mundo del hidrógeno que empezaba, lo fundamental es por hacer pilotos y pilotos reales. Y esos pilotos reales eran equipitos pequeños que estaban a nuestro alcance. De hecho, en 2000 nuestro primer equipo que vendimos en 2020 era un demostrador, como os he dicho antes, de 60 vatios. Empezamos 60 vatios y continuamos por el kilovatio. De hecho, ahora uno de nuestros principales clientes son colegios de formación en los que nos compran electrolizadores de 1 kilovatio, se los hacemos totalmente transparentes, en los que puede ver todos los flujos. Como empresa, siempre tenemos nuestro objetivo de abandonar ese mercado, queremos ir a electrolizadores de megavatio, pero es un nicho que nos sigue reportando ciertos beneficios que nos sirven para llegar a ese megavatio. Me gusta comentar, cuando has hablado por ahí, que todos empezamos a conducir con un coche pequeñito que podemos romper, ¿no? Para aprender qué es lo que no se debe hacer. Con ese símil, ¿no? La industria también está empezando por equipos más pequeños, que puede comprender, porque la industria, o sea, el hidrógeno, desde el almacenamiento hasta el uso, ya lo conoce desde hace muchísimos años, siglo y medio por lo menos, pero la parte de acoplamiento a renovables y producción por electrólisis no la conoce. Entonces, para adquirir este conocimiento es mucho mejor adquirirlo con equipos que sean baratos, que sean accesibles y que no sea demasiado caro romperlos. Y es un poco también la motivación por la que estamos aquí.
cada cliente es distinto. Pues en el caso de los institutos, de los centros de formación o centros tecnológicos, son equipos más pequeñitos. En el caso de industrias, la necesidad de hidrógeno para empezar a hacer estos estudios es mayor, con lo cual los equipos van a ser mayores que los institutos, pero aún así siguen siendo pequeños. De ahí equipos de 25 o 50 kilovatios que son los que estamos también fabricando. Como decía, es otra de las ventajas que ofrecemos en H2 Green, esa customización del equipo para ese cliente que necesita unas necesidades muy específicas, formación o pequeños proyectos industriales. Sí. Además que esas cosas venden. Así es, quiero decir, por muy pequeño que sea, lógicamente, el objetivo de H2 como has dicho antes, es irse a proyectos de mayor tamaño, que esté ahí, que la gente pase, que la gente lo vea y lo toques, y lo toques, y lo rompa. Y lo rompa, sí, o sea, pues es algo muy positivo. De hecho, ya hablaremos después que en la oficina ahí nosotros tenemos un huequito vacío, pues nos llevamos solo. Pero sí, hablábamos del tema de producir, de fabricar electrolizadores, y aquí algo interesante a comentar. Yo trabajé en una fábrica de coches, se vendía con una fábrica de coches, pero el motor llegaba por un lado, los asientos por el otro, la carrocería sí que era lo único que compraban las planchas y la hacían allí. Si nos vamos al mundo de los electrolizadores, ¿qué es fabricar un electrolizador y qué es fabricar un electrolizador para H2 Green? Vale, aquí yo vuelvo a uno de los grandes valores o al gran valor que nosotros ofrecemos de H2 Green. Nosotros decimos que nosotros partimos de las materias primas y entregamos un electrolizador plug and play. Habéis visto en la visita a la fábrica que partimos de las sales de los metales preciosos, habéis visto las sales de platino, os hemos enseñado el catalizador, ese catalizador tan activo, os hemos enseñado cómo fabricamos los electrodos, cómo ensamblamos nuestros stacks y lo llevamos al equipo. El equipo, veis, por supuesto, tiene componentes, bombas de circulación, electrónica de potencia que nosotros no fabricamos. Son componentes que están en el mercado y no nos aportan a nosotros nada. Escogemos esos componentes a medida del equipo que estamos haciendo, diseñamos ese electrolizador, ensamblamos la parte del proceso, la parte de BOP, la electrónica de potencia y en definitiva entregamos un equipo completo. Eso es para H2 Green, la fabricación del electrolizador. Cumplir toda la cadena desde las materias primas hasta el electrolizador plug and play. No, es que además es un auténtico espectáculo poder verlo. Nosotros que llevamos ya 4 años con esto del hidrógeno a nivel profesional, vamos a decir, es que nunca habíamos tenido esta suerte de poder ver cómo se hace. Es como una receta prácticamente que se hace desde cero hasta que tienes pues tu plato final y en este caso sumado a que, bueno, hoy precisamente hemos podido ver, ¿no? Desde no la impregnación, pero sí los propios catalizadores, cómo se hace esa especie de tinta que después sí que se acaba impregnando hasta cómo se ensambla, ¿no? Dentro del propio stack, y ya sumado que ha sido la guinda del pastel, yo creo, a que teníais precisamente 3 sistemas a punto de salir y que, bueno, pues lo ves todo terminado, bonito, brillante, funcionando, y ha sido, vamos, una experiencia irrepetible. Muchas gracias por eso, de nuevo. Pero yo, Mario, Luis, sí que, nuestros oyentes ya sabéis que tienen aquí muchos másters del hidrógeno después de, yo creo, Javi, que es el episodio 74, ¿no? Si no me equivoco, después de 74 episodios, más os vale, amigos, saber bien lo que es un electrolizador. Pero no quería dejar pasar un episodio con un fabricante de electrolizadores, además que entendéis todo muy bien, porque lo hacéis absolutamente todo, sin que nos expliquéis, y yo creo que aquí, Mario, quizás va un poquito más dirigida hacia ti la pregunta, ¿en qué consisten las partes de un electrolizador, desde, bueno, lo que viene a ser ese acondicionamiento eléctrico hasta el propio, pues, acondicionamiento de los gases a posteriori, sumado pues a todas las recirculaciones o demás que tengamos que saber? ¿Nos puedes dar una explicación, por favor? Yo voy a hablar sobre todo de electrolizadores PEN. Electrolizadores PEN, que son los que fabricamos en H2 Green. El corazón del electrolizador, por supuesto, es el stack. Es celda de intercambio protónico. Repito, la dividimos entre
catalizadores, electrodos, membrana de intercambio protónico, placas bipolares, que las habéis estado viendo, el ensamblado, lo que llamamos stacking, que como os decía, para mí es una de las partes más complicadas de todo el proceso, el ensamblar ese stack. Una vez que tenemos ese stack, hacemos las pruebas de fábrica, pruebas de laboratorio en el que validamos ese stack. Pruebas que se ve que si es estanco... Es estanco, las curvas de polarización cumplen nuestras expectativas, en definitiva, que nos da esa eficiencia que nosotros buscamos en el electrolizador. Si la práctica cumple lo teórico. Exactamente. Esa es una parte, el corazón del electrolizador del equipo. Lo dejamos ahí separado y empezamos con lo que es el ensamblaje del equipo, lo que nosotros llamamos la BOP. Hacemos el electrolizador nosotros ahora en 2 cajas, por decirlo así, en contenedores 20-40 pies o en armarios eléctricos, los habéis visto abajo. Acondicionamos, es donde va a ir instalado toda la BOP y empezamos a montar los componentes. Dentro de esos componentes diferenciamos la zona de proceso de hidrógeno, en la que habéis comprobado que todos los componentes tienen que cumplir normativa ATES. Lleva el hidrógeno lleva un proceso de secado y a partir de ahí lo ofrecemos o lo sacamos del contenedor a la presión que el cliente nos pide, entre 0 y 30 bares. Vamos a la zona de control, a la zona de proceso del agua, donde condicionamos el agua, incluimos nuestras plantas de tratamiento de agua. Lo que hacemos es, el agua tiene que tener una calidad con una conductividad bajísima para que funcione en unas condiciones óptimas el stack. Acondicionamos ese agua. Oye, te paro aquí, Mario, porque aquí sí que me levanta muchísima curiosidad el propio fundamento y quería también preguntártelo antes de la grabación. ¿Por qué es necesaria una tan baja conductividad del agua para el correcto funcionamiento del stack? ¿Qué principio explica esto? Simplemente para que no se cortocircuite el stack. O sea, tus celdas, el agua es conductor. Es un ánodo de un cátodo en el que hay una transferencia de intensidad. Cuanto menos conductora el agua, mejor va a funcionar el stack. Simplemente es eso. Vale. Por eso lo que buscamos es que ese agua tenga una conductividad lo más próxima a cero. Es imposible, pero intentamos que sea lo más próxima a cero. Exactamente. Tenemos nuestra planta de tratamiento de agua, nuestro acondicionamiento en el que vuelvo al mismo. Al inicio del electrolizador le hacemos un acondicionamiento de temperatura para salvar los sobrevoltajes de la celda y luego tenemos que controlar esa temperatura. Los electrolizadores PEM, lo normal es que trabajen alrededor entre 65 y 70 grados. Nosotros no necesitamos más temperatura para que alcance esa eficiencia. Eso es el proceso. Luego tenemos la electrónica de control, por supuesto, todo lleva un montón de sensores, un montón de seguridades, cualquier parámetro que se desvíe de la configuración que nosotros hemos establecido, salta una alarma en la que el electrolizador se para automáticamente y vuelve al estado de reposo en el que habéis visto la inertización, todo. El propósito de todo esto es que a cualquier fallo el electrolizador no suponga ningún peligro en la instalación que está instalada. Esto que es directamente se controla por un PLC en el que le damos conectividad, damos la configuración abierta a nuestros clientes para que puedan manejar ese electrolizador. Y por último, la electrónica de potencia. Habéis visto que son convertidores, son fuentes de alimentación, en la que habéis visto 2 tipos también. O sea, directamente uno que viene de corriente alterna, cogemos la electricidad de la toma normal, o el convertidor ese de DC-DC en el que el electrolizador puede ir directamente conectado a un bus de continuo. Básicamente son un poco, en general, las partes que tiene un electrolizador. Por supuesto, al final todo tiene que ir unido y tiene que tener una BOP que pueda controlar todos esos parámetros. Pues aprovechando, ¿no?, que vosotros sois expertos y conocéis bien la fabricación de stack, el BOP, etcétera, etcétera, queríamos preguntaros qué es lo que veis más complejo, dónde veis que hay que poner más esfuerzo a la hora de fabricar estos equipos. Es en el apilamiento de stack que habéis
comentado o dónde reside esa mayor complejidad? Vuelvo a los catalizadores. Creo que vosotros lo habéis visto, la eficiencia en esos catalizadores, al mismo tiempo que tenemos que ir reduciendo la cantidad de metales preciosos que utilizamos para esa fabricación de los catalizadores. Sabéis que en el cátodo son basados en platino sobre carbón, y sobre todo la de los óxidos metálicos que llevan iridio. Ese porcentaje de iridio que debemos de utilizar cada vez es menor. Ahora estamos en torno al 30%, que ya es bastante poquito. ¿30% de iridio. ¿Pero sobre qué? Sobre el total del peso del catalizador. Ajá. Aparte de iridio, del óxido de iridio lleva otros componentes, no los voy a contar. Sí. Al final son óxidos metálicos y todo es negro. Entonces, básicamente aumentar la eficiencia de esos catalizadores, reduciendo la cantidad de metales preciosos que vamos utilizando cada vez. Y saltando un poco al tema de operación, nos comentabais abajo cuando estábamos visitando la fábrica en sí, el proceso que tenéis, que la presión puede variar, ¿no? No solo dependiendo de la tecnología, que en vuestro caso es PEM, sino también dependiendo del fabricante. ¿Nos podéis explicar de nuevo cómo se hace para poder variar y fijar esa presión de salida del hidrógeno que se produce en los electrolizadores? Sí, en los electrolizadores es totalmente configurable, de 0 a 30 bares. Sinceramente, podemos llegar a más de 30 bares. No es una necesidad que haya ahora mismo en el mercado, porque esos 30 bares yo creo que va unida a la compresión posterior a 350 a 700. O sea, la compresión esa primera etapa que tiene necesita los 30 bares. Algo menos puede ser, pero el que el electrolizador, el estándar, sea 30 bares, va unido a los compresores. Vale, pero ¿cómo se configura que sea a 30 y no a 25 o a 20? Vamos a ver, lo que quiere decir que el electrolizador salga a 30 es que el electrolizador puede comprimir el hidrógeno directamente a 30 bares. O sea, lo que hace es como de booster. El hidrógeno va produciendo, el electrolizador va produciendo hidrógeno, es como si fuese llenando una botella, va produciendo hidrógeno, esa botella cada vez tiene más hidrógeno, va aumentando la presión. El electrolizador es capaz de almacenar hidrógeno a 30 bares sin ningún compresor externo. Exactamente. Por otra parte, nuestros electrolizadores podemos configurar también a la presión que salga directamente el hidrógeno. O sea, podemos presurizarlos internamente y configurar esa presión a la que puede salir. Y aquí, Mario, o sea, al final es la membrana, ¿no? Cuando trabajamos con esa presión diferencial, la que limita, vamos a decir, las presiones a las que podemos estar trabajando, el diferencial de presión, que yo entiendo que el diferencial va a ser el mismo pues de 99 a 100 bares que de 31 a 30. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se sube la presión de trabajo? Sí. Volvemos a lo mismo. Hay fabricantes que no trabajan con presiones diferenciales, o sea, trabajan con una presión diferencial. En el cátodo hay 30 bares, en el ánodo no hay 30 bares. Entonces esa membrana sí que está muy estresada. Nuestra forma de funcionar es controlando presiones diferenciales, o sea, que haya una presión en el cátodo y en el ánodo haya esa presión que te decía antes, que a mí personalmente me gusta, o debe de haber más presión en el cátodo que en el ánodo, pero es que no sea muy elevada, que no supere. Nosotros nunca la hacemos que supere los 5 bares. Simplemente hay que manejar el funcionamiento del electrolizador con presiones tan altas. Cualquier mínimo fallo que haya te puede echar abajo todo el sistema. Si ahí no es necesario. O sea, porque una vez que vas a necesitar compresor para llevarlo hasta 700 y el compresor va a empezar en 30, ¿por qué llevar a ese límite de 50 o 60 en el electrolizador? Claro. De hecho, para mí sería una ventaja muy grande que los compresores empezasen a funcionar a 6 bares. Sí, bueno, pero el tema que nosotros nos complica mucho es que después está la compresión, que está... Claro, o sea, claro, por eso, el hacer funcionar un electrolizador funciona a 6 bares, mucho más sencillo que funcione a 30 bares. Y se abarata muchísimo. Para nosotros exactamente. Lo que quieres es que tu electrolizador lo saque a lo máximo. Exactamente. Ese es el estándar. Yo creo, para mí es la limitación.
Vale, esto sí que me parece un puntazo y muy interesante, sobre todo también por reflejar, ¿no?, dónde está esa limitación, que yo creo que es un poco más en la propia comodidad del sistema. Y me aventuro a decir que da la sensación de que cuando se vaya adquiriendo más confort, me parece que es algo que sí que se va a trabajar, con mayores presiones, porque nos facilita mucho la vida aguas abajo en el resto de la planta. Si estás probando, ya te digo, yo lo he hecho. O sea, hice un electrolizador que lo comprimía directamente a 50 bares. El stack funcionaba perfectamente, no había ninguna limitación por nuestra forma de funcionar. Lo que pasa que os podéis imaginar cuando saltaba una alarma el sacar gases a 50 bares. Eso casi te lo tienes que capsular. Exactamente. Y bueno, ya lo has ido dejando caer antes, pero meramente por confirmarlo, por hacer el check a la pregunta. Vosotros, los electrolizadores que hacéis, que son soluciones muy ad hoc, muy personalizadas, están yendo siempre desde los kilovatios, ¿no?, hasta la escala 1 megavatio, entiendo, ¿verdad? Sí, la idea es ir cubriendo las necesidades que vaya habiendo en el mercado. En cierta forma estamos acompañando nosotros a la realidad del mercado. Hay muchos proyectos de megavatios y multimegavatios, pero que se van a ejecutar en los próximos años. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es acompañar a la realidad de la industria, en la que están empezando por equipos más pequeños y se irán escalando. Nosotros pues, estamos cubriendo estas necesidades, estos nichos, y vamos ya investigando y desarrollando productos que en los próximos años puedan satisfacer las necesidades no solo de clientes nuevos, sino de todos los clientes actuales que tenemos, que vayan a ir escalando. Entonces, la idea es llegar a un equipo de 1 megavatio y luego poder a partir de ahí replicar ese megavatio o incluso aumentar la producción unitaria. Una vez que sepan cómo funcionar, claro, qué hacéis y demás, pues sí. Al final esta industria se está montando, es un mercado que se está montando. Y como tal, cada uno tenemos que ir aprendiendo y conociéndonos. Qué es lo que hace cada uno y qué es lo que necesita cada uno y cuáles son los pros y los contras tanto de proveedores como de clientes. Nos pasa también a nosotros con nuestros propios proveedores. Sabemos cuáles son las limitaciones, tenemos que conocer a nuestros proveedores, ¿no?, cuáles son las limitaciones, cuáles son los pros. De igual manera, nosotros, H2RIM, al final se encontrará su segmento y los clientes encontrarán su valor principal. Y crecer de forma compasada, sí, tienes razón. De hecho, bueno, ahora es fácil, ¿no?, ser un listo cuando ya tienes cierta perspectiva de lo que ha pasado, pero los fabricantes de electrolizadores principales, los emergentes sobre todo, vamos a decir, han pecado mucho de eso. Yo puedo asegurarme de que mi stack o incluso mi unidad de tratamiento de gases está lista en meses, en un año y medio, pero fijaos todos los problemas que hubo, por ejemplo, con la electrónica de potencia o incluso con los tiempos de entrega, porque muchos de estos al final acababan produciendo en China y demás. Y sí, totalmente razonable lo que estás comentando, Luis. Esas estimaciones que se han proyectado estos años de atrás, que no están llegando tan rápidamente. Claro. Entonces, ahí vamos ya al tema de cómo montar una empresa, que las necesidades y que la empresa vaya creciendo al ritmo que va creciendo ese mercado. Sí, es que vamos, totalmente. De hecho, bueno, estamos ya a 2024, 4 años después del boom, ¿no?, del hidrógeno, del €1,5 por kilo que se prometía para el año 2025, que, bueno, pegó fuerte. Y lo cierto es que hemos visto desde ese año hasta subidas en los propios equipos. Yo creo que todo el mundo ha experimentado esto, o lo ha sufrido, mejor dicho, de pedir un electrolizador, vamos a poner la referencia, a 1.000.000 euros el megavatio, y que un año después valiera 1.500.000, 1.400.000, porque hasta el propio fabricante, más allá de la subida de costes, veía que fabricar fuera del laboratorio o fuera del AutoCAD implicaba unos costes mayores de los que esperaba. Es cierto que ahora estamos empezando a ver que se bajan los costes de nuevo y la verdad, estamos sobre todo para proyectos grandes pero que muy sorprendidos con lo que estamos viendo. Pero se ha tardado y se tardará todavía en, bueno, ajustarse a las expectativas. Aunque bueno, dentro de esta madurez que está adquiriendo el sector, la verdad que sí que este último año ya se ha notado muchísimo. No obstante, hace pues cosa de 2-3 meses leía una noticia de que las fábricas de los principales fabricantes
véase Nel, Plug o incluso supongo que Thyssen también entraba dentro de este espectro, están funcionando al 10% de su capacidad nominal, con lo cual pues nos hace ver que sí, que se ha crecido o se ha sobredimensionado o tenido una expectativa que no era real incluso por parte de los fabricantes, ¿no? Que son los que sienten un poco más cómo está el mercado, pero aquí lo sabemos todos. Hay mucha petición de ofertas, mucho interés, pero a la hora de cerrar ofertas esto va muy lento. Nadie está firmando y eso lo sufren y bueno, lo sufrimos todos al final. De acuerdo que a la hora de planificar tu producción, abaratar costes, es fundamental llegar a esas gigafactorías, pero lo que decías, esas gigafactorías hay que mantenerlas. Claro, y unos costes fijos. Y la inversión inicial, claro. El problema fueron quizá también las primeras expectativas. Había un informe, creo que de 2019, que para el 2024 España iba a tener 72 gigavatios de electrólisis. Entonces, incluso cuando se bajó el año pasado a 6 gigavatios parecía elevado, y ahora creo que fue a principios de año, no me acuerdo, que el gobierno en junio. Pues sí, entonces ha pasado muy rápido el tiempo. Lo habían elevado a 11 gigavatios, que aún así me sigue pareciendo un tanto ambicioso. Y hablando de mercado, la siguiente pregunta que teníamos preparada para haceros era, desde vuestra creación allá por 2020, que nos contarais, bueno, pues cuántos electrolizadores habéis producido, qué potencia. Dejo a Luis que intervenga, que es realmente... Tenemos por número de equipos sí que es un buen número. Nosotros tenemos, con las últimas ventas que hemos hecho ahora en el mes de mayo, vamos a sacar 42 equipos a la calle, pero hay equipos de todo rango, ¿no? Desde 60 vatios, 265 vatios, unos cuantos de 1 kilovatio, y luego hay algunos más de 50 y otro de 100. La idea es que este año tengamos algunos más de números más grandes, pero tampoco es algo que a nosotros nos incomode, porque al final también estamos aprendiendo nosotros, están aprendiendo los clientes, y es algo que es iterativo, ¿no? Sí, no. ¿Se están haciendo los aprendizajes? Sí. Oye, vosotros que ya habéis fabricado electrolizadores, que habéis hecho electrolizadores desde la unidad del vatio, kilovatio, hasta los varios cientos de kilovatios, bueno, que tenéis aquí precisamente uno de 100 en la propia fábrica, ¿qué aprendizajes os lleváis? O sea, ¿qué destacáis, qué habéis visto que pueda ser muy similar de unos a otros, que puede ser diferente? ¿Qué diferencias hay entre uno más pequeño, uno más grande? ¿Nos podéis compartir alguna de estas lecciones para llevarnos a casa? No, mira, no, yo no es... sinceramente, una de las cosas que se dicen de los electrolizadores PEN, de las virtudes del electrolizadores PEN, es la escalabilidad. O sea, que son totalmente escalables. Nosotros lo hemos demostrado. O sea, lo hemos demostrado totalmente, como decía Luis, desde 60 vatios hasta los 100 kilovatios que le habéis visto ahí. Es lo mismo. Es que habéis visto equipos que se replican aumentando la potencia, aumentando la producción. Y es más, nos hemos ido dando cuenta que a medida que subes la potencia, el control es mucho más suave. Claro, tienen más donde mucho más, o todo se produce mucho más lento. O sea, el control el control de la BOP es mucho más suave. Entonces, repito, lo que todo el mundo predica de los electrolizadores PEM y queda ahí como escalable, pero ¿hasta qué grado? O sea, te queda esa duda. Tú me estás diciendo que es escalable, pero no me lo estás demostrando. Pues lo hemos demostrado esta mañana. Sí, muy visual. Es bueno de venir a las fábricas, ¿no? Y al final ves realmente qué es lo que está ocurriendo. Sí. Bueno, y además que bueno, esta fábrica, y ya no lo digo por nosotros, ¿no? Sino que también por muchos compañeros del sector que han venido y nos lo han comentado antes, es que vosotros promovéis mucho el manos en la masa, ¿no? El poder verlo, poder respirarlo y que la gente aprenda. Pues... O sea, es lo que decimos. O sea, si estás poniendo en marcha algo totalmente nuevo, tienes que enseñarlo. Si no, ¿por qué enseñas tus equipos? Si hay muchos que son cajas cerradas. Pero si lo habéis visto,
vais a hacer un electrolizador, no es tan sencillo como ver los componentes, porque los componentes los conoce todo el mundo. Una cosa es enseñarlo por dentro, explicarlo, verlo funcionar, y otra cosa es realmente fabricarlo. El hidrógeno lo podemos generar nosotros en casa, ¿no? Con un par de... Realmente, y lo que os decía, enseñamos lo que realmente se puede enseñar. Claro. Bueno, pues esto se arregla fácil. Fletamos un bus del podcast del hidrógeno aquí a la fábrica H2 Grem para que venga a verlo todo el mundo y así, bueno, pues facilitamos la visita. Y Luis Mario, yo una cosa ya de las últimas también que me quería, bueno, pues resolver, ¿no? Esta duda es la siguiente. ¿Qué ocurre una vez que se adquiere un electrolizador? Quiero decir, ¿qué mantenimientos son precisos a lo largo de toda la vida útil del equipo? ¿Yo primero? Sí, por favor. Mira, una de las grandes, como los hablábamos y os ha sorprendido mucho, es que el 98% de los electrolizadores que salen de H2 no volvemos a saber nada del electrolizador. Ahora mismo, Luis sí que está planteando, ahora lo dirá él, estamos planteando ya contratos de mantenimiento. O sea, porque llega un momento que esos electrolizadores iban a proyectos que no eran poco más que secretos, incluso van a instalaciones que es difícil trabajar en ellas, pero esos electrolizadores ya sí que empiezan a funcionar de una manera continua. Y por supuesto tienen que tener un mantenimiento, como todas las máquinas se van a romper, o sea, es así. Entonces ahora sí que estamos planteando, y ahora lo comentará Luis, esos contratos de mantenimiento. Sí, bueno, hay varios temas que estamos trabajando, ¿no? Uno de ellos es efectivamente unos contratos de mantenimiento que a medida que se vayan utilizando vamos a poder nosotros trabajar en ellos y aprender. Y por otro lado también algo que se nos está pidiendo son las extensiones de garantía, que inicialmente el mercado al que dábamos servicio no lo requería. Ahora son otros mercados, otros nichos, otros segmentos, los que nos están pidiendo, el segmento industrial, por ejemplo, y ahí sí que requieren, pues, nosotros ofrecemos 2 años de garantía, pero nos exigen pues 3, 5 y 10 años de garantía en nuestros equipos. Entonces, ese avance por parte de la demanda de clientes es también una muestra de que el mercado se está sedimentando y ya esas fases iniciales de aprendizaje, de mucha Excel, de mucha cotización, pues ya cada vez se está centrando mucho más en, oye, necesito saber cuáles son los componentes, cuáles son las vidas de los componentes, un poco más entrar en detalle de qué es, como preguntabais antes, qué es un electrolizador y qué llevan. Entonces, nosotros en ese sentido, pues a medida que estamos aumentando la capacidad de producción, la potencia de nuestros equipos, también nos estamos profesionalizando en ese sentido, en dar servicio a nuevos segmentos, a nuevos mercados que están entrando o que ya existen y que quieren meterse en la parte de descarbonización. No solo automovilísticos, no solo transporte, mercados también, pues, por ejemplo, creo que vosotros también con grasas, cerámicas, cristalería. O sea, gente requiere de otro tipo de documentación muy distinta a lo que requiere un centro de investigación, una universidad o un centro de FP. Entonces, bueno, pues ahí nosotros también nos vamos a tener que adaptar y nos estamos adaptando poco a poco a la realidad. Y otra pregunta relativa al mantenimiento. Bueno, todos sabemos que el stack se va degradando a medida que lo vas utilizando y al cabo de ciertas horas de utilización, pues o hay que cambiar el stack, hacer un recambio, o hay que hacer un mantenimiento para un reacondicionamiento del equipo. ¿Vosotros apostáis por el recambio o por el reacondicionamiento del stack? Recambio, definitivamente. Recambio porque ese stack, como decía, se va degradando. Esa degradación implica una degradación de la membrana y esa membrana va perdiendo sus componentes, o sea, se va disolviendo poco a poco. Esos catalizadores hay que tener en cuenta que están en un flujo de agua, también se van perdiendo, se van degradando los catalizadores. Sí es cierto que hay ciertos componentes que nosotros reutilizamos, como habéis visto, emplates, juntas, difusores de gases que podemos llegar a reutilizar, pero yo creo que nuestra política es recambio del stack. Si son clientes nuestros, hacerlo al coste, o sea, literalmente
lo que nos cuesta a nosotros el stack fabricarlo, nos traemos el que tenéis, reutilizamos lo que sea necesario y os llevamos un stack nuevo. Yo, en mi opinión, y creo que vamos a ir a eso, va a ser el recambio de los stacks. Quiero aprovechar aquí también para decir una cosa. A medida que vaya creciendo la población de electrolizadores, se va a generar también una industria de reciclaje de metales. Entonces, ahí es algo que también la industria, no solo en cuanto a la fabricación de electrolizadores, sino en cuanto al reciclaje de materiales, es algo que también tenemos que estar, que no entra dentro de la... Quería meterlo porque es algo que me parece muy importante para, aparte de descarbonización, seguir con la parte de sostenibilidad, que tan importante es. Esto tiene que ser una industria circular igualmente. Tenemos que, igual que otras industrias, la aviación, por ejemplo, está intentando hacer una especie de circularidad dentro de la fabricación de aeronaves. Nosotros, la industria de fabricación de electrolizadores, que estamos empezando, también podemos tomarnos la molestia de empezar a pensar qué materiales o cómo hacer que haya una circularidad para hacerlo lo más sostenible posible a muy largo plazo. Y ya dejando atrás el tema del mantenimiento, una de las últimas preguntas que os queríamos hacer, que bueno, la habéis ido comentando a lo largo de toda la entrevista, es que nos contéis, que nos expliquéis qué diferencias hay entre vuestros electrolizadores y los de otros fabricantes, qué ventajas tienen vuestros equipos. Como hablábamos antes, o sea, hablábamos de patentes. Las patentes en todo el tema, la tecnología PEM lleva desarrollada desde los 70. O sea, es una tecnología totalmente probada o desarrollada y probada, pese a que todos necesitamos que siga avanzando en ese aumento de eficiencia, en esa bajada de costes. En definitiva, es una tecnología que o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Aparte de eso, la gran diferencia con nuestros electrolizadores, repito de nuevo, partimos de las materias primas y llegamos al electrolizador completamente hecho, plug and play. Es lo único que no es poco, yo creo que es mucho lo que nos puede diferenciar del resto de fabricantes. Por supuesto, sin compararnos con los grandes fabricantes que hay en el mercado ya. Sí. Los equipos nuestros son modulares, como habéis visto. Ello nos confiere la posibilidad de que sean escalables y nosotros los customizamos a demanda absoluta de lo que necesite cada cliente, tanto en la parte de electrónica de potencia, de producción de hidrógeno, de presión de salida, de potencia, tipos de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y nosotros nos estamos adaptando a cada uno de los proyectos para cada uno de los clientes que incluso los clientes pueden tener. Además, una de las cosas que podemos hacer nosotros, que tampoco tenemos demasiada competencia, afortunadamente, es que H2Green, con el conocimiento que tiene en sí del stack y del electrolizador, fabricamos bancos de ensayo. Y estos bancos de ensayo que sí que hemos podido satisfacer, ¿no? o vender a alguno de los clientes de los centros tecnológicos para que hagan sus propios ensayos, a nosotros también es un hecho diferenciador, al menos que sé que no hay muchos, al menos en Europa. Oye, vosotros que estáis dentro de, digamos, no voy a decir el sector, ¿no? Pero sí este nicho específico de los electrolizadores, que sois los que lo veis en el día a día, habláis con los proveedores de membrana, proveedores de catalizadores, proveedores de todos los elementos que puedan ir dentro de uno de estos sistemas. Claro, nosotros vemos mucho informe, vemos mucha expectativa, incluso pues análisis que pueden ser más o menos elaborados, pero vosotros estáis en el meollo, ¿no? Y mi pregunta es, de cara a los próximos años, que realmente necesitamos mucha mejora tecnológica o incluso mejora de costes en la propia fabricación y demás, ya no tanto a nivel eficiencia, sino puramente coste, ¿qué veis? O sea, ¿qué os comentan? ¿Dónde entendéis que puede haber mejoras de aquí a los próximos 10 años? ¿Nos podéis compartir algunas de estas impresiones que tengáis? Empieza. Yo cuando a electrolizadores soy de la opinión, o sea, y vuelvo a la tecnología PEM. ¿Los habéis visto cómo se hace? Los electrolizadores PEM, titanio, platino, iridio, membrana de intercambio protónico. Yo creo que las membranas sí se pueden mejorar.
Catalizadores llevan intentando sustituir el platino décadas y no lo han conseguido en otras industrias. Titanio, por muchos recubrimientos que se hagan de otros componentes, no hay otra cosa que funcione en titanio. Estoy hablando... Exactamente, estoy hablando de los PEM. Entonces, o se descubre un material nuevo, o yo creo que en cuanto haces en celdas que llegan a unos rendimientos ya, lo que es la celda del 85%, hay que exprimir mucho ya para conseguir algo más. Entonces, yo lo que espero, sobre todo, sea el abaratamiento de costes por la industrialización en la fabricación. Eso sí, que podamos llegar a unos precios que ese CAPEX de los proyectos bajen y sean realmente proyectos reales. Esa yo creo que es mi esperanza que suceda en los próximos años. Yo también considero hay otros, o sea, está la industrialización, la parte de desarrollo tecnológico es algo que tiene que ocurrir a medida que vayamos pasando el tiempo. Nuestro primer stack era de 6 kilovatios, ahora llevamos por 50 kilovatios por stack. Entonces es un desarrollo tecnológico, pero también por otro lado la industrialización y la automatización de procesos, eso va a conferir un ahorro de costes, el aumento de la competencia, no solo en la parte de componentes, sino en la parte de fabricantes de electrolizadores. Al principio estaba solamente Nafion y ahora hay cada vez más fabricantes. Pongo este ejemplo porque es el primero que me viene. Hay más fabricantes que tienen membranas probadas y de buena calidad. Eso va a pasar en toda la cadena de suministro, desde los componentes a los fabricantes de electrolizadores. Y luego también, a medida que otro de los retos, ¿no? Otra de las mejoras que va a haber es algo que se olvida, es la parte de formación. Se está haciendo mucha formación. La parte de mano de obra es algo que va a redundar eventualmente en ahorro de costes, porque ahora mismo hay mucho máster, hay mucho curso superior, pero a medida que se vaya aumentando el tamaño de las... Y aquí, perdona que te interrumpa, pero una cosa que se ha comentado mucho desde el principio de esta nueva ola de interés por el hidrógeno en 2020 es que sí, que los ingenieros bien rápido aprendemos, reorientamos un poco nuestras capacidades, pero que quizás los FPs pudieran ir un poco más a la zaga, ¿no? ¿Habéis notado falta de estos perfiles en la búsqueda para hacer crecer la empresa, para montar esos electrolizadores? ¿O sí que creéis que el sector está preparado? Yo vuelvo al mismo. Tener en cuenta que H-Green es una empresa un poco especial. O sea, que empecé solo y ha sido una transmisión de conocimiento. Entonces, eso, los perfiles que habéis visto aquí los he elegido yo un poco. Habéis visto en el laboratorio química, ingeniería química. La parte de ingeniería, ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño. Luis es ingeniero. O sea, esos perfiles los he ido cogiendo un poco a medida, ¿sabes? Y a partir de eso se ha ido formando a la gente. Como decía Luis, es fundamental que esa formación pase a los centros formativos. De hecho, como os decíamos, muchos de los demostradores van a hacer todo de formación profesional para formar a esa mano de obra que en el futuro tiene que estar trabajando en el sector del hidrógeno. O sea, que no es solo la parte esta de formación, no es solo la parte de ingenierías y conocimiento específico de cómo fabricar, sino de cómo diseñar un producto, sino luego abajo especialistas en montajes, ¿no? Porque al final puedes tener un problema en la parte de electrónica y tienes que conocer el equipo para saber cuál es el fallo que está ocurriendo, o en la parte de gestión de fluidos. Entonces, al final, estudiantes de FP, especialistas, necesitamos que se vayan incorporando. Y es un poco lo que decía Mario. Tenemos la fortuna. Sí, perdona, Luis. De hecho, la gente que habéis visto trabajando, los dos montadores o las dos personas que vienen de FP vinieron a hacer prácticas, terminaron su ciclo de formación profesional aquí en Segovia, hicieron las prácticas con nosotros y se han quedado trabajando. O sea que todo eso se tiene que ir cumpliendo paso a paso.
Estamos en la industria del hidrógeno como estaba la industria del oil and gas, la petroquímica, posiblemente a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Creo que es una industria que se tiene que ir formando con todas las piezas de despunte, y contamos con la ventaja de que ya tenemos muchos conocimientos adquiridos de esa industria, pero contamos con la desventaja de que se está exigiendo que esa curva de aprendizaje sea mucho más acelerada, mucho más rápida de lo que realmente es. Y es un poco también la gestión de las expectativas, es un poco lo que desde el punto de vista de los fabricantes necesitamos también a los medios, ¿no? Y a la sociedad, decir, oye, esto está, el hidrógeno está, la tecnología está, todo está en su lugar, pero tiene que ir dándose pasitos, no va a ir tan rápido como lamentablemente, ¿no? Me encantaría ya ver un vehículo a hidrógeno, pero no lo tengo. Pues no vamos a preguntaros qué planes tenéis para el futuro, porque ya nos lo habéis contado, pero sí que queremos aprovechar el final del episodio para daros la oportunidad de que lancéis un mensaje con el que queráis acabar. Una última reflexión. Pero primero, daros las gracias por vuestra visita, por hacernos participar en vuestro podcast. Y decir que a todo aquel que quiera venir o quiera ver una fábrica de electrolizadores que realmente estamos ensamblando y ver un electrolizador funcionar desde las tripas al equipo completo, pues bienvenido, ¿eh? De hecho, recibimos bastantes visitas y encantados de recibir a todo el mundo con ese objetivo de que este mundo del hidrógeno llegue a lo que todos queremos, por beneficio de todos. Por mi parte, igualmente, daros las gracias por la oportunidad. Ha sido largamente esperada, pero bueno, aquí estamos. Y eso, reiteraros tanto la visita que habéis hecho, poder verlo, como darnos a nosotros la oportunidad. Y un mensaje que me gustaría decir es que tenemos la industria como tal, tiene que estar unida. Hace no mucho hice una charla, tuve la suerte de hacer una charla y terminé la charla con un fotograma de 300. Y tenemos que unificarnos, no somos enemigos, desarrolladores, fabricantes, reguladores, tenemos que trabajar juntos, intentar compartir esa información, que hay tanto secretismo por todas partes. Creo que no es el momento todavía de empezar a poner esas barreras. Vamos a intentar remar todos juntos, trabajar todos juntos, porque estamos generando el enemigo dentro de casa. Y lo que hay que hacer es intentar descarbonizar, intentar sacar... Exacto. Claro. El principal objetivo es desplazar el hidrógeno gris. Pues vamos a por ello. Pero tenemos que ir cuanto más cohesionados y más unidos, tanto mejor. Y por mi parte ya, además, dar las gracias a los oyentes y nada, eso los esperamos en Segovia cuando queráis. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí ha llegado este episodio, que ha sido especial, que hemos grabado junto a los invitados Luis Sacristán, Mario Carrero de HD Green, quienes agradecemos enormemente que nos hayan abierto las puertas de su fábrica aquí en Segovia. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, porque es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.